Busquen por favor, hermanos, en sus Biblias, libro de Mateo, capítulo número 22. Libro de Mateo, capítulo número 22. Y también esta semana, mi esposa y yo vamos a estar saliendo por unos días también de vacaciones. Y hermanos, vamos a estar orando por ustedes, como oren también por nosotros, y que sigan fieles también en nuestra ausencia. Y luego vamos a estar aquí juntos otra vez. El verano ya va avanzando. Mañana ya estamos en el mes de julio y es increíble que tan rápido está pasando el tiempo. Pero vamos a tener buen tiempo y luego esperando este otoño y lo que está pasando, lo que va a estar pasando también en nuestra iglesia. Mateo 22, hermanos, teniendo su lugar, les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora nomás 3 versículos. Aquí estamos en Mateo 22, versículo 15. Dice la palabra de Dios, escuchen, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que nos enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17 dice: dinos pues, ahora escuche esa frase, ¿qué te parece? ¿Es lícito de dar tributo a César o no? ¿Qué te parece? ¿Qué pregunta? ¿Qué te parece? No es una pregunta ¿qué dice la palabra de Dios? No es una pregunta que dice ¿qué dice Dios? Sino una pregunta que dice ¿qué te parece? Y hermano, muchas veces nuestra vida es el problema que nosotros tenemos. Vivir la vida pensando en lo que nos parece, lo que tiene razón, lo que estamos pensando, en vez de lo que está diciendo Dios. Quiero estar viendo esta frase y también aplicarla a nuestras vidas en esta mañana. Y así como sigamos en nuestras vidas, debemos estar buscando lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuál es su voluntad y lo que es su mandamiento para nosotros hoy en día. Pues vamos a ver un poco en esta frase en esta mañana. Vamos a empezar con una palabra de oración y luego vamos a seguir adelante con el mensaje que el Señor nos ha dado para esta mañana. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te doy por esta semana que los varones tuvimos para disfrutar la naturaleza, escuchar los mensajes de la palabra de Dios, apartarnos un poco orando, meditando, pensando en lo que es tu voluntad en nuestras vidas. Señor, en este verano yo te pido que tú uses estos momentos como los campamentos, como los jóvenes en su campamento. Señor, que tú los uses para ayudarnos a progresar en nuestra vida cristiana. Señor, bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos que Él vino a este mundo con un propósito. Él no más vino aquí porque fue el momento. No vino aquí simplemente para estar con nosotros, sino que vino con un propósito. Dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Él vino buscando a los perdidos. Recordando, hermanos, cuando Dios creó a este mundo, Él creó todo en perfección. Ni una falla hubo en la creación. Hermanos, el hombre fue hecho y fue creado para vivir para siempre, hasta que entró ese pecado. Y en ese pecado también entró la condición siendo perdido. Entró la muerte separándonos de Dios. Y por eso Cristo vino a buscar a los perdidos. También, hermanos, en 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, Él vino no solo para buscar a los perdidos,
sino también para salvar a los pecadores. Ahora, si nos busca, pero sin darnos una manera de salvarnos, para nada nos encuentra. Y por eso Él nos busca, pero nos busca para salvarnos. Hermanos, también en 1 de Juan capítulo 2 versículo dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ser la propiciación. ¿Qué significa esa palabra propiciación? Vemos, hermanos, que significa apaciguar a Dios. Hermanos, Dios no tolera a ningún pecado, y por eso vino para hacer propiciación. Propiciación, hermanos, significa cumplir por el mal que usted hizo, cumplir por el mal que yo he hecho. Él vino como propiciación, pagar la cuenta, para recuperar la relación perdida. Recordando que como con Adán, él andaba caminando, pero en ese pecado nos aisló, nos separó de Dios, y ahora vino como propiciación para arreglar ese problema. Hermanos, en lugar de encontrar gente con un deseo de estar bien con Dios, encontramos a los que en realidad no quisieron estar con Cristo. Vemos que cuando vino Cristo, dice la Biblia, vino a lo suyo y lo suyo no le recibió. Los de Israel estuvieron esperando por miles de años por la venida de Cristo, y cuando por fin vino, no lo aceptaron así, de esa manera. Hermanos, fueron 4 grupos que quisieron atacar a Cristo. Quisieron atraparle en sus palabras, siempre buscando falta o falla con el Señor. Vemos estos grupos, hermanos. Primeramente, el que está viendo en ese momento son los herodianos. Los herodianos, hermanos, eran judíos políticos que querían volver a Herodes al trono. Ellos eran judíos, pero al lado político. Ellos quisieron servir a Herodes, eran los herodianos. En número 2, hermanos, vemos los saduceos. Los saduceos fue un grupo que no creían en muchas cosas, una de las cuales fue la resurrección. Y los saduceos no creían en la resurrección. Número 3, hermanos, vemos los fariseos. Herodianos, saduceos y ahora fariseos. Los fariseos fue el grupo religioso que creían en la ley escrita y verbal. Ellos eran conocidos por sus tradiciones. Los fariseos era el grupo en control y no quisieron soltar el control. Hermano, cuando hablamos de nosotros hoy en día, en nuestro pecado, nosotros sí estamos en control, pero necesitamos soltar ese control al Salvador para poder ser salvo. Era el problema de los fariseos. Y número 4, vemos los escribas, herodianos, saduceos, fariseos y también los escribas. Los escribas, ellos eran ellos que escribían y también interpretaron la ley. Ellos no tuvieron parte del liderazgo, sino tuvieron parte de tratar de mantener la ley. Ahora, estos grupos siempre andaban buscando falla, y lo vemos aquí en nuestro texto cuando dice en versículos 15: entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Por eso siempre queriendo enredarle o atraparle y encontrar falta y falla en nuestro Señor. Y ahora vienen con esta pregunta, y la pregunta para mí es algo interesante, como lo dice. Vemos ahora los escribas interpretando. Vemos los herodianos queriendo estar al lado del gobierno. Vemos a los fariseos, ellos tratando de mantener el orden en la religión. Los saduceos que separaron, dejando cosas como la resurrección
y la vida que sigue después de esta vida. Pero vemos que ellos están haciendo la pregunta, ¿cómo te parece? ¿Qué te parece en eso? Porque vamos a ver esa pregunta, hermanos, y luego aplicarla también a nuestras vidas. Muchas veces vivimos la vida igualito como los fariseos, igualito como estos grupos, pensando en lo que nos parece correcto, lo que nos parece bien, en vez de lo que Dios quiere en la vida. Primera cosa que vemos, número 1, nuestra hoja, en su boletín encuentra su hoja, y número 1 dice dar tributo a César. Dar tributo a César. Hermanos, ellos fueron enviados por los fariseos. Ahora vemos, hermanos, fueron enviados por los fariseos. Hay que recordar, dos grupos que siempre anduvieron en contra. Eran los fariseos y los herodianos. Los fariseos, ellos quisieron independizarse del gobierno. Quisieron gobernarse a ellos mismos. Los fariseos rechazaron la ley romana. Los fariseos no quisieron obedecer la ley de la tierra. Y los herodianos, ellos eran al opuesto. Ellos quisieron traer a Israel dentro del gobierno romano. Y por eso, hermanos, entre ellos tuvieron un conflicto fundamental en lo que ellos creían. Pero vemos, hermanos, en esta historia que ahora están juntos. Ellos que eran enemigos ahora andan juntos. Hermanos, esta pregunta fue una pregunta que no tenía contestación. Ellos pensaron, ahora con esta pregunta vamos a atrapar al Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que debemos estar leales a la ley de la tierra, pero también estamos siguiendo a nuestro Señor. Hermanos, en contestar sí significa que el hombre tendría más autoridad que Dios tiene. En contestar no significa que no hay respeto por la ley que fue establecida por Dios. Y por eso ellos pensaron, ahora tenemos la pregunta correcta, la pregunta adecuada para encontrar falta y falla en el Señor Jesucristo. Hermanos, el desobediente no tiene valores. El desobediente va a desobedecer sin pensar en las consecuencias, va a desobedecer sin pensar en lo que Dios está haciendo. Por eso vemos, hermanos, que ellos que eran enemigos ahora son enemigos. Siempre se descubre cuando se juntan los que ni se quieren para enfrentar especialmente las cosas de Dios. No tienen valores en ellos, no tienen integridad en ellos. Vemos, hermanos, que todos estuvieron en contra de Cristo y en esa verdad se juntaron. Su creencia fundamental, se oponían, pero su enemigo, siendo Cristo, les juntaba. Era más importante destruir a Cristo que estar andando bien en su propia integridad y su propio valor. Pero vemos, hermanos, hizo ve la pregunta: ¿es lícito? ¿Es lícito? ¿Qué significa lícito? Significa correcto. Es correcto. En Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso cuando vemos la palabra es lícito, están preguntando ¿es correcto? Cuando pensamos en lo correcto, entendemos que primero lo correcto es ante Dios. Primer lugar, para estar andando bien en la vida es con Dios. Por eso, si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con los hombres. Si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con la familia. Si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien en nuestra propia vida. Ahora significa también, es lícito, correcto, significa también necesario o obligatorio. En 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio
de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por eso están viendo, hermanos, es necesario, es obligatorio, o sea también, o es legal. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a autoridades superiores, de modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Vemos, hermanos, que están poniendo: es lícito, es necesario, es correcto, es obligatorio, es nuestro deber. ¿Qué opina? ¿Qué te parece, Jesús, en eso? Hermanos, vemos ahora que hay una meta que está viendo en todo eso. Cuando habla y pregunta: ¿es lícito o es necesario o es algo que debemos hacer? Lo que está buscando es a lo mínimo. La meta fue hacer lo mínimo necesario. Es necesario obedecer las leyes. Es necesario respetar al presidente. Es necesario considerar a otros. Muchas veces andamos buscando al mínimo. Es necesario dar al diezmo. Es necesario dar a los misioneros. Es necesario dar a la construcción, que es el mínimo que queremos hacer. En vez de hablar de lo máximo, siempre buscamos a lo mínimo. Hermanos, es necesario vivir la vida respetuosa, honesta. ¿Cuál es el mínimo que podemos estar haciendo? Pero vemos, hermanos, con la pregunta: ¿es lícito? El inciso D, hermanos, el inciso C: dar a Dios lo que es de Dios. Versículo 21. Le dijeron, primeramente versículo número 18, dice: pero Jesús, conociendo su malicia, de ellos le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, el Señor sabía el por qué que hacían esa pregunta. Ellos no querían saber si deben dar o no deben dar. En versículo 18 vemos que Él está percibiendo. Él sabe lo que están pensando. Él ve que ellos están tentándole. Pero que Él está ahí en ese momento. Hermanos, Él va a usar una lección objetiva. Saque la moneda. Y la moneda tiene la inscripción ¿de quién? Pues de César. O sea, del gobierno. $1 que tenemos en la bolsa, un billete de $10 o $100. ¿Tiene algún presidente? ¿Tiene alguna imagen de lo que representa el gobierno? Por eso él está hablando y contestando usando en eso. Hermano, la enseñanza de Cristo es que nosotros vivimos en dos mundos a la vez. Aquí vivimos en mundo. Jesús reconoció el gobierno romano. Justo, no era justo. Bueno, no era bueno. Pero de todas maneras, Él reconoce en eso. En realidad, hermanos, la maldad y la avaricia del hombre siempre corrompe el gobierno del hombre. Hermanos, desde que nosotros vivimos en un tiempo bien corrupto, políticamente, como vemos hoy en día, no está diciendo entonces que debemos estar dejando lo que es lo más importante. Siempre mucho me pregunta: ¿qué opina, pastor, en eso o aquel otro? Y algunas cosas sí tengo opinión. No vale mucho, pero sí tengo opinión. Pero cuando yo llego a la política no tengo mucha opinión. ¿Por qué? No es lo importante en la vida. Dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Hermanos, tenemos nosotros un trabajo mucho más mayor que el trabajo que arreglar lo que hay en este mundo. Jesús ahora dijo que debemos pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque la moneda tiene su inscripción, pero también de la misma manera tenemos la obligación de someternos a Dios, porque nosotros tenemos la inscripción de Dios en nosotros. Dios
es el dueño de nosotros. Dice la Biblia, 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Vemos, hermano, que nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Por eso, hermano, nuestro trabajo principal es lo que hay de nuestro Señor. Me preocupo más con los que necesitan conocer a Cristo que cualquier presidente que sigue. Me preocupa más en enviar otro misionero al campo misionero de qué va a pasar nuestro gobierno. Vemos que lo más importante es de Dios. Por eso son las prioridades. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Andar preocupado en otras cosas o preocupado con lo que pertenece de Dios? Dar tributo. Segunda cosa, hermanos, confirmar su opinión. Ahora, segundo grupo está llegando. Primero eran los herodianos, ellos hablando de la política, ellos tratando de dividir los pensamientos de Cristo en obedecer a Dios o obedecer al gobierno. Y ahora vemos al segundo grupo que está llegando ahora. En versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Vemos, hermanos, en la segunda cosa, confirmar su opinión. Ahora, están buscando para confirmar lo que están pensando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cristo? Ahora yo quiero confirmar lo que es mi opinión. Yo quiero que tú confirmes lo que es lo que yo creo. Y así vemos la segunda cosa, ¿vieron eso? Primero los herodianos y ahora los saduceos. Ahora, siendo que no creían en la resurrección, tienen un ejemplo de la resurrección. Algo importante también en eso. Si no creen en la resurrección, porque hablan de la resurrección. Si no creen en la vida después de esta vida, porque habla acerca de la vida después de esta vida. Buen ejemplo hoy en día, buena pregunta. Hay muchos que son ateos, no creen nada, pero atacan a los 10 mandamientos, atacan a los cristianos. Ahora, si no hay vida, si van a morir como perros, ¿para qué se preocupan si nosotros creemos en la resurrección? Y así fue la cosa con ellos, preocupados en algo que ni creían. Por eso, hermanos, vinieron los saduceos en el inciso A, que ellos atacando directamente al Señor, usando todo lo que pudieran. Ahora, no ganaron con los herodianos. Los fariseos ya enviaron, los herodianos no ganaron. Enseguida vemos, hermanos, ahora los saduceos en el inciso B, una circunstancia hipotética. Su pregunta, hermano, fue basada en lo que ni ellos creían. No están hablando de una resurrección literal, sino están haciendo alguna historia que quizás va a suceder. Tal vez hay un hombre que se casa con esta mujer y luego dejando a su hermano hasta el séptimo y al final de ella también se muere. En dado caso que pasara así, ¿qué te parece, Señor, en el final de este mundo? Buscando algo para atrapar al Señor. Hermanos, la vida después de la muerte, ellos andaban preocupados en eso. Su pregunta fue de una historia no real. Hermano, lo que les faltó era la fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, muchas veces nos preocupamos en cosas que ni están pasando. Nos preocupamos en cosas que ni están sucediendo. Y andamos preocupados, y como ellos preocupados eso. Sí, hermanos, era una pregunta de lo que no creen.
Una pregunta, lo que no creen. Por eso, hermanos, viendo en eso, los saduceos ni creían, pero ellos escogieron su lógica más que la palabra de Dios. Hermanos, de hoy en día, la moda es la lógica. Hay muchos perdidos que son perdidos por su lógica, tratando de pensar lógicamente cómo es la salvación, lógicamente cómo es Dios, lógicamente. Hoy en día hay muchos que están hablando acerca de los ovnis y la vida extraterrestre. Y luego siempre andan buscando, y el otro día yo vi las noticias que ahora hasta el gobierno está sacando fotos. Y si uno ve esas fotos, hermanos, esa foto para mí se puede ser una piedra o quizá otra cosa también. No hay nada muy definido en su, nomás algo para la lógica. Y pensamos mucho, hermanos, en la lógica en vez de la fe que necesitamos. Hermanos, ellos no creían y por eso andaban en eso. ¿Qué te parece, Señor? ¿Qué te parece de esa situación? Ellos no creían solo en el Pentateuco, no creían en los ángeles, no creían en el cielo, ni la vida después de la muerte. La palabra de Dios no tuvo importancia, pero su respuesta ahí estaba hablando y buscando. Vemos el versículo 31, hermanos. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos. Ahora vemos cómo habla el Señor. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Vemos, hermanos, que ahora está haciendo una pregunta en respuesta directa. Hermanos, cuando él dijo esta frase que sigue, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, vemos, hermanos, está citando Éxodo 3:6. Éxodo 6:3 dice, dijo, yo soy el Padre, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Vemos en Éxodo hablando, pero está diciendo unas cosas muy importantes, hermanos. Él está hablando, número uno, en un término presente. En versículo número 32 dice, yo soy. Vemos, hermanos, que el Señor no es el Señor del pasado, sino el Señor del presente. No es el Señor de la historia, es el Señor de hoy en día. Pues para empezar, ellos hablando de algo en el pasado, Él está diciendo, yo soy algo presente en ese momento. Vemos, hermanos, que Él está hablando algo directo. Vemos lo que dijo ahí otra vez, versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho. La palabra os, ¿qué refiere os? A ellos. ¿No habéis oído lo que Dios te dijo? Hermanos, Él está hablando de algo que fue escrito miles de años antes, pero escrito para ellos en ese momento. No dijo, no habéis leído lo que fue dicho, no, más que fue dicho, sino que os fue dicho. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es actual para nosotros hoy en día. Cristo está diciendo, esta palabra te fue dicho ahora para que creen en mí, yo soy. Por eso, hermano, vemos que Él está ahora contestando en una palabra. ¿Qué pasa con eso, hermano? Versículo 33, oyendo esto la gente, ¿qué dice? Se admiraba de su doctrina. Admiraba, ¿qué es eso, hermano? Hasta sin palabras. Hermanos, es peligroso discutir con Dios porque Dios siempre gana. Dios siempre gana. Vino a buscar, vino a salvar. Los que rechazan, los que dicen, pues no me parece correcto, Dios te va a ganar. Importante entender eso. Pero llegaron los herodianos, llegaron los saduceos. Y luego vemos, hermanos, dar tributo a César, confirmar su opinión. Número 3, hermanos, la creencia más importante. Vemos ahora a la tercera cosa. En versículo 34 en adelante, vemos, hermanos, que ahora los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos. Ahora vemos, hermanos, que primero
echaron los herodianos, perdieron. Después los saduceos, perdieron. Ahora ellos van número 3, ahora con ellos mismos y luego andando para formar su opinión en eso. Hermano, cuando vemos en esa creencia más importante, ¿qué es lo más importante? El inciso A. ¿Qué es lo más importante? Su pregunta es, ¿qué es más importante de la ley? Los fariseos y los escribas siempre discutían entre cuál fue el mandamiento más importante. ¿Cuál fue la cosa que debemos hacer número 1 en la vida? Ellos formaron una lista de 613 mandamientos y de esos mandamientos los pusieron en orden para poner lo que era lo más importante. Quisieron organizar para tener una manera en lo que estaba en eso. Y por eso, hermano, hablando del gran mandamiento. ¿Qué es eso, hermanos? Niveles de obediencia. ¿Qué es más importante? Hermano, cuando pensamos en la vida, ¿qué es lo que es más importante en nuestra vida? La verdad es, hermanos, si nosotros cuidamos lo que es mínimo, lo que es grande va a encontrar su lugar. Muchas veces discutimos en cosas muy grandes. Hablamos de pecados muy graves, cuando los pecados secretos, los pecados pequeños nos están consumiendo en nuestra vida. Ellos pensaron en cosas muy grandes en vez de pensar en las cosas pequeñas en la vida. Ellos puso su relación de Dios en una lista de reglas. Y hermanos, en realidad no hay más ni menos importancia. La obediencia es necesaria en completa. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué está diciendo? Solamente contando una mentira leve es igual de ese romper toda la ley. O sea, nosotros debemos entender con Dios todo es importante. Déjame decir una pregunta. ¿Cuál está bien? ¿Está bien la borrachera? ¿Está bien el adulterio? ¿Está bien el homicidio? ¿Está bien contar mentiras? ¿Está bien no diezmar? ¿Cuál de ellos está bien? Pues entendemos, ninguno está bien. Por eso, hermano, todo es importante, pero tratando de ganar ventaja en lo que es el más importante. Pensaron que podían ganar al cielo por guardar esos mandamientos. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, hermano, no por obras, sino por la fe en Cristo. Ellos querían ver que fuera algo exterior. Vemos en el inciso B, hermanos, la hipocresía. La hipocresía. Hermanos, intérprete de la ley. Vemos ellos, son los intérpretes. ¿Qué es eso? Estudiados, inteligentes. Vemos los que ahora están buscando forma para contestar. Por eso, con motivo que fueron enviados, los primeros enviados por los fariseos. Fariseos enviando a los saduceos, tentándole, tienen motivo en lo que están haciendo. Y ahora, hermanos, llamándole maestro. Versículo 35 dice aquí la palabra de Dios. Versículo número 35, ando yo perdido, ahora soy. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ahora versículo 36, maestro. La palabra maestro, hablando, hermanos, maestro, pero no queriendo aprender de él. Diciendo que es el maestro cuando ellos quieren enseñar a él. Hermanos, en nuestra vida, muchas veces, en vez de que Dios hablándonos a nosotros, queremos decirle a Dios lo que queremos hacer. En vez de Dios cambiándonos a nosotros, nosotros tenemos la meta de cambiar a Dios. Y vemos que fue el error en ellos que anduvieron tratando de cambiar a Dios. Eran hipócritas. Y luego en el inciso C vemos la contestación. La contestación, hermanos, es
que la pregunta, hermanos, la contestación es el amor. Pues vemos, hermanos, dar tributo a César, confirmar la opinión, la creencia más importante. Tercera, cuarta cosa, hermanos. ¿Qué te parece de Cristo? Versículo 41, hermanos, de nuestro texto. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y luego le dijeron, de David. Ellos empezaron, Señor, ¿qué te parece? Y luego la primera pregunta, y luego la segunda pregunta, luego la tercera pregunta. Y ahora Él va a repetir ahora lo que están diciendo ahora. A ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué piensan del Cristo? ¿Qué piensa de mí mismo? Y hermano, cuando vemos eso, ahora el Señor ahora está volteando, esa es la pregunta. ¿Qué te parece de Cristo? Hermano, ¿qué piensas de Cristo? Ellos mostraron lo que pensaron. Ellos ya tentaron, ellos quieren encontrar fallas y ahora está haciendo ¿qué te parece de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? Y ellos respondieron primero, de David. Inciso B, ¿de quién es? Hijo de David. Ellos pensaron en el linaje de María, también pensando en José, quisieron ponerle como un hombre solamente, porque cuando están diciendo de David, está hablando de su humanidad, no de su divinidad. Vemos que quisieron bajarle en su posición, eliminar la importancia de su vida, y por eso Él está hablando, ¿de quién piensas? Y luego empieza del Hijo, hermanos, de su deidad. Es el Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, es el único Salvador. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muchas veces, hermanos, nuestra vida, vivimos la vida no más en lo que me parece. Dios no me guía en realidad, yo hago lo que quiero en realidad. Echo la culpa a Dios. Le digo que le estoy sirviendo, pero cuando Él indica algo en lo profundo del corazón, fallamos en responder a nuestro Señor. ¿Qué te parece? ¿Está viviendo en su opinión o está viviendo en la palabra de Dios? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué entramos? ¿Simplemente por rito, es lo que hacemos? ¿O por lo que Dios quiere hacer en el corazón? Ellos llegaron simplemente para tentarle a Cristo. Estamos aquí, pero no para adorarte en realidad. Estamos aquí, pero no para obedecerte en realidad. Estamos aquí no es para ver qué está pasando. ¿Qué te parece? Tal vez alguien aquí que no conoce a Cristo. Tal vez está pensando en la lógica. Todavía no me convence. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si vamos a tener esa fe, es de hoy que necesitamos hacerlo. Quitar la lógica y poner la fe en Jesucristo.